Escritor, filósofo y periodista británico de inicios del siglo XX, Gilbert Keith Chesterton es uno de los primeros autores de nuestro tiempo. Padre de la Iglesia, incomparable inventor de cuentos fantásticos, autor de relatos policiales y poetas, Chesterton escribió más de 80 libros, varios cientos de poemas, alrededor de 200 cuentos, innumerables artículos, ensayos y obras menores. Entre sus narraciones destacan El Napoleón de Nothing Hill, El Club de los Negocios Raros, El Hombre que fue Jueves, La Esfera y la Cruz, La Taberna Errante, El Hombre que sabía demasiado y El Retorno de Don Quijote. Pero su fama actual se debe sobre todo a su personaje más famoso, el Padre Brown, un sacerdote católico transformado en un formidable detective que aparece en más de 50 historias que aseguraron el nombre de Gilbert Keith Chesterton. En 2013 comenzaron los preparativos para abrir su causa de beatificación, pero en el 2019 se anunció que por el momento esta causa de beatificación de Gilbert Keith Chesterton no sería abierta y sería aplazada. ¿Cómo están, amigas, amigos? Algunas de las realizaciones artísticas de la narrativa inglesa de principios del siglo XX, con varios logros absolutos, tendrán un valor decisivo para las letras universales. Junto a la de Norteamérica, la literatura inglesa, que experimenta un considerable aumento en su número de autores, alcanza en este periodo un nivel, tanto en prosa narrativa como en ensayo, envidiado por el resto del mundo. Pero en general y hasta los años 20 asistimos a una serena perduración de la estructura decimonónica, un tono que es supervivencia del siglo XIX y hace que parezca que en un principio esta literatura no logre frutos tan valiosos como en el siglo anterior. Podríamos establecer el año 1922, año de la publicación del Ulises de Joyce, obra que remata toda la exploración literaria decimonónica, a la vez que siembra semilla de novedad como hilo delimitador que marcará un antes y un después. Es por todo ello que a principios del siglo, en 1908, Gilbert Keith Chesterton, escritor de muchas caras y proyecciones inmortales, algunas de las cuales estudiaremos a lo largo de 2 programas, escribió en la dedicatoria de su novela más famosa, El hombre que fue jueves: el mundo era muy viejo, amigo mío, cuando nosotros éramos jóvenes. Maestro de la ironía y de la paradoja lógica como motor de la narración, polígrafo, excéntrico, orfebre de sentencias de deslumbrante precisión, en la abundantísima obra de Chesterton aparecen todos los géneros de la prosa, incluido el Tratado de Teología Divulgativo y con gran poder de persuasión. Bienvenidos, amigos, amigas, a la maldita literatura. Biografías Express. Gilbert Keith Chesterton, el príncipe de las paradojas, fue un escritor, poeta y ensayista de origen británico, nacido en Londres el 29 de mayo de 1874, en el seno de una familia de clase media. Sus padres, que se podrían definir como librepensadores al estilo de la época victoriana, con inquietudes artísticas y literarias, aceptaron bautizarlo más que nada por una especie de presión social y tradición familiar. Gilbert describiría el sistema educativo de su tiempo como ser instruido por alguien que yo no conocía acerca de algo que no quería saber. Estudió dibujo y pintura y tras un periodo confuso en el que incluso coqueteó con el ocultismo y el espiritismo, abandonaría la universidad para dedicarse al periodismo, trabajando como editor de literatura teosófica. En 1901 contraería matrimonio con Frances Bloch, anglicana practicante, quien en un principio le ayudaría a su acercamiento al cristianismo, para más tarde convertirse Chesterton en un creyente católico totalmente convencido. Chesterton escribió 80 libros, cientos de poemas e innumerables ensayos, en los que predominan la fe, la religión y Dios como motor de todo. Recordemos Ortodoxia, Herejes, El Club de los Negocios Raros y El Hombre que fue Jueves, pero su fama actual en gran parte se debe al Padre Brown, un personaje inspirado en un amigo suyo. Se trata de un sacerdote católico de apariencia ingenua, cuya agudeza psicológica lo convierte en un formidable detective que resuelve sus casos no en virtud de una clave racional o lógica, sino psicológica, apelando incluso a lo sobrenatural y monstruoso. En la gran pantalla, el Padre Brown ha sido interpretado en 1954 por Alec Guinness y en una serie inglesa de 1974 por Kenneth Moore.
La personalidad conservadora y religiosa de Chesterton ha hecho que a menudo sea más valorado como mero propagandista católico que por su imaginación, destreza e ironía literaria. Tras agonizar varios días postrado en su cama, Gilbert Keith Chesterton murió a los 62 años el 14 de junio de 1936. Chesterton era un hombre físicamente grande. Medía 1,93 m y pesaba 130 kilos, lo que originó muchas anécdotas famosas, algunas de las cuales son apócrifas o falsas, pero otras realmente ciertas. Una vez que cedió su asiento en un transporte público, se dice que en él se sentaron 3 señoras. Durante la Primera Guerra Mundial, otra señora le preguntó por qué no estaba afuera, en el frente, a lo que él respondió: si te colocas de lado, verás que sí estoy muy afuera, al frente. En otra ocasión, Chesterton le comentó a su amigo George Bernard Shaw: al verte, cualquiera pensaría que una hambruna asoló Inglaterra, a lo que éste le respondió: y al verte a ti, cualquiera pensaría que tú causaste la hambruna. El escritor y humorista inglés Wodehouse llegaría a describir el ruido de un choque muy fuerte con las siguientes palabras: un sonido como si Chesterton cayera sobre una lámina de hojalata. Chesterton solía llevar una capa y un sombrero arrugado, un palo a modo de espada en la mano y un cigarro colgando de su boca. Apenas cuando era niño, en un paseo familiar, él y su pequeño hermano Cecil iniciaron un diálogo en medio de un jardín y empezó a llover. A pesar de ello, continuaron su conversación hasta que la terminaron. Su mujer controlaba todos sus compromisos y le llevaba siempre la agenda al día. Cuando el matrimonio vivía en Birmingham, el escritor subía cada día al tren y hacía sus gestiones en Londres, según ese programa preparado por su esposa. En cierta ocasión se olvidó en casa este programa y telegrafió inmediatamente desde Londres a su mujer lo siguiente: estoy en Londres y no recuerdo por qué. Le telegrafió: ¿qué hago en esta ciudad y a dónde debo presentarme? Y recibió en la oficina de correos la siguiente respuesta urgente: Gilbert, vives en Birmingham, saliste a comprar tabaco, haz el favor de volver inmediatamente a casa. Otra vez fue al cuarto de baño para bañarse y después de algún tiempo se lo oyó rugir: maldita sea, si ya he estado aquí. Resultó que tras salir de la bañera se había quedado absorto y al cabo de un rato, al ver la bañera llena, había vuelto a meterse en ella. En otra ocasión, al volver de un viaje, su mujer le pidió perdón por haber olvidado meter su pijama en la maleta y le preguntó: ¿compraste otro? Gilbert pareció sorprendido y contestó: no sabía que los pijamas se compraran. ¿De dónde se imaginaba que salían los pijamas? Continúa siendo aún un misterio, como ese que encierran muchos de sus libros. Debido a casos como este y al hecho de que de niño era extremadamente torpe, recientemente se ha especulado sobre si Chesterton era un caso no diagnosticado de disprasia o de trastorno por déficit de atención.
Como podemos suponer, en la victoriana Inglaterra, país eminentemente anglicano, la conversión al catolicismo de Chesterton causó un gran revuelo y perjudicó su fama, pues se le suele juzgar por el credo al que se convirtió. Mientras los católicos lo alaban y exaltan, los librepensadores lo niegan y reprueban. Innegablemente, Chesterton es una inspiración para muchos católicos, pero fue también un hombre de genio, un extraordinario y originalísimo escritor que demostró una comprensión y una amplitud de mira ausentes en muchos otros autores. Uno de sus mejores y más representativos ensayos fue publicado en 1908 con el título de Ortodoxia, especie de autobiografía espiritual y vagabundo que completa lo ya iniciado en otro libro publicado 3 años antes, Herejes. En el prefacio de Ortodoxia nos explica Chesterton su propósito: intentar una explicación no sobre si la fe cristiana puede ser creída, sino cómo yo llegué a creer en ella. Se trata de un ensayo de notable inteligencia, optimista, polémico, convertido en clásico indiscutible de la apologética cristiana, donde Chesterton nos presenta su original visión y que merece ser conocido para entender plenamente a nuestro autor. Chesterton defiende una filosofía del asombro agradecido y de la libertad mental y emocional, contemplando la religión como una respuesta a las naturales necesidades de los seres humanos, la respuesta a un acertijo, nos dice, y no como una verdad arbitraria recibida de alguna parte extraña de fuera de la experiencia humana. Sin embargo, Chesterton relativiza el saber empírico, negando incluso la objetividad de la relación causal para ruir así de este modo la tentación de reducir el universo a un frío mecanismo de relojería. Para Chesterton la vida es magia, no un ciego engranaje, o si se prefiere un relato, lo cual significa que hay un narrador con dotes de mago. Chesterton llegará a comparar a Dios con un niño rebosante de alegría y felicidad, y nuestras vidas no con un juego, sino como la consecuencia de esa energía que nunca declina. Así, por ejemplo, para él denigrar este universo y exaltar el suicidio, no el suicidio inspirado por la desesperación, sino por un obsceno pesimismo existencial, constituyen para Chesterton el mal definitivo y absoluto, mientras la fe significaría una segunda infancia, un volver al jardín de nuestra niñez, a la casa del padre o a los brazos de una madre de infinita dulzura, al mismo tiempo que significa un sentimiento viril, pues hace falta coraje para perseverar en la alegría, ya que es mucho más fácil dejarse seducir por la tristeza con su encanto superficial. Chesterton es sin duda un hombre de su época, con los prejuicios de su tiempo. Sin embargo, su humor es intemporal. Sus argumentos pueden resultarnos más o menos convincentes, pero su chispa, su ingenio, nunca nos dejan indiferentes. Así, por ejemplo, no cuestiona las excelencias del celibato, pero reconoce que su experiencia no le predispone a probar esa exótica flor. Sostiene que deberíamos dar gracias a Dios por la cerveza y por el Borgoña, bebiendo con moderación y sin privarnos de su exquisito sabor. Afirma que los milagros son la libertad de Dios y que no deberían asombrarnos cuando hemos reconocido la libertad del hombre como un derecho fundamental de las sociedades civilizadas. Como vemos, el humor en Chesterton no es un simple adorno, sino que se eleva a categoría filosófica. En las páginas finales de este libro de Ortodoxia, como no podía ser menos, en El Príncipe de las Paradojas, convergen dos facetas aparentemente contradictorias de su carácter, la del sencillo y alegre hombre de sentido común y la del ingenioso y profundo teólogo y pensador. Una extraña e inusual descripción de la figura de Jesús de Nazaret sin duda nos hace pensar. Dice así: lo digo con reverencia. Había en aquella pasmosa personalidad algo que ocultó a los demás hombres, algo que era demasiado grande para que Dios nos lo mostrara. A veces sospecho que era su alegría. Chesterton se haría eco de esa alegría, sin incurrir ni en el sermón ni en el dogmatismo. Estemos o no de acuerdo con su pensamiento, su defensa de la fe no fue la obra de un atormentado inventor de pesadillas, sino la de un paladín de la vida. Gilbert Keith Chesterton, uno de los autores cristianos más leídos de todos los tiempos, está más cerca de los altares. El obispo de Northampton, en Inglaterra, comenzó a finales de 2013 los trámites para abrir la causa de beatificación del escritor inglés, famoso por libros como El hombre eterno o Los relatos del padre Brown.
La obra de Chesterton es mordaz y elocuente, fue escrita hace más de 100 años, pero tiene gran vigencia hoy en día. Chesterton puede ser imitado por su claridad de juicio, su profundidad de juicio. Nos damos cuenta de que es muy actual lo que ha escrito hace 100 años y más de 100 años. Cosas que hoy parecen actuales, ciertas, resultan más ciertas que cuando las escribió en su momento. Escribió más de 80 libros y cientos de poemas, cuentos, artículos y ensayos, pero más allá de su faceta intelectual, es su testimonio cristiano el que sigue calando en muchas personas. Hay una famosa broma suya. Dios ama a la gente común porque ha hecho mucha. Amaba estar con las personas porque las personas le recordaban la realidad y la realidad le recordaba a Dios. Esto provocaba en él un gran sentido de gratitud. Es algo que debemos aprender también de él porque toda su vida ha sido un gracias. Y creo que no hay una forma más católica de vivir que diciendo gracias. Su forma de vivir ha suscitado el interés de muchos, también del Papa Francisco, que pocos días antes de viajar a Roma con motivo del cónclave, aprobó como arzobispo de Buenos Aires una oración privada pidiendo la intercesión del escritor inglés. Por lo que sabemos, el Papa Francisco siempre ha estado interesado en la figura de Chesterton. Ha participado incluso en un simposio organizado por el Chesterton Institute for Faith and Culture en Argentina hace unos años. Él figuraba entre los invitados de honor. Gilbert Keith Chesterton nació en 1874 en Londres y a la edad de 48 años se convirtió al catolicismo, un cambio que no era frecuente en la Inglaterra de la época. La obra de ficción de Chesterton lo califica entre los narradores más brillantes e ingeniosos de la literatura inglesa. Sus novelas, escritas a principios del siglo XX, ahondan lo místico a lo fantástico y manifiestan su habilidad en el manejo del lenguaje. El lenguaje, nos dirá Chesterton, no es un hecho científico, sino artístico. Lo inventaron guerreros y cazadores, y es muy anterior a la ciencia. Chesterton empleó una gran imaginación y un gran sentido del humor en la creación de tramas detectivescas, en las que perviven su carácter crítico y su sentido alegórico. Dio un gran salto en 1904 al publicar su primera novela, El Napoleón de Notting Hill, donde aúna con inteligente comicidad la incisiva observación política y la crítica social. Obras posteriores serán El Club de los Negocios Raros y sobre todo esa intriga policíaca y alegoría cristiana de su obra maestra, El hombre que fue jueves, en la que un investigador se infiltra en una sociedad anarquista para finalmente descubrir sorprendido que se encuentra enteramente formada esta sociedad, incluyendo a su mismo presidente, por espías infiltrados. Otra notable novela de nuestro autor es El hombre que sabía demasiado, que por cierto no tiene nada que ver con las dos películas de idéntico título que realizara Alfred Hitchcock. En esta novela un investigador resuelve crímenes, pero más que por su saber, por su profundo conocimiento psicológico de las intimidades de sus protagonistas. No menos encantadora será la labor crítica de Chesterton en penetrantes, excelentes y muy agudos estudios literarios sobre personajes como Dickens, Robert Browning, John Bernard Shaw, Thomas Carlyle, Thackeray, William Blake, Stevenson y la literatura victoriana en general, entre otros muchos temas. En cuanto a su obra poética, en la que encontramos ecos de Kipling, no deja de ser significativo que sus dos espléndidas epopeyas, La balada del caballo blanco y Lepanto, que rescatan un género tan olvidado en el siglo XX como es la épica, conmemoren sendas victorias de cristianos sobre paganos. En el obituario que le dedicó a Chesterton, T.S. Eliot afirmó que se exageraban algunos de sus méritos y, sin embargo, se ignoraban estos poemas, que eran sus mayores logros. La balada del caballo blanco celebra una batalla de Alfredo el Grande contra los vikingos. Posteriormente, C.S. Lewis y J.R. Tolkien, ambos amigos y escritores que prolongarían esta visión épica en las Crónicas de Narnia y El Señor de los Anillos, respectivamente, discreparían en su consideración sobre esta obra de Chesterton. Mientras Lewis conocía de memoria sus versos, Tolkien, que la admiró desde su juventud, posteriormente comentaría que Chesterton, lamentablemente, no conocía nada sobre el tema nórdico. Por su parte, Lepanto es una de las páginas para el recuerdo. Cierta vanidad junto a lo políticamente correcto hacen que nos incomoden a veces o avergüencen las odas heroicas, pero esta epopeya parece no correr ese peligro, ya que se trata de un ejercicio de honradez
pocas veces contemplado con anterioridad, la celebración inglesa de una victoria por parte de los tercios de España y de la artillería de Italia. Su música, su felicidad, su mitología son admirables. Entre sus personajes, el sultán de Bizancio, Mahoma, Felipe II, el Papa y la sombra constante de don Juan de Austria, tensa hacia la gloria, vemos aparecer también la figura de don Miguel de Cervantes, que imaginando en un sueño a don Quijote, que cabalga eternamente por los caminos de España, sonríe y envaina su espada. Parcialidad vestida de su libertad.
cada cual en su cabeza se apriete la caperuza, que la música empieza, de tocar las caramuzas. Su compañía que arremetan los primeros de a caballeros, abarcaos, 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 Afirmar que un hombre bondadoso y afable como Chesterton fue también un hombre que sentía el horror de las cosas puede asombrarnos, pero su obra, contra su voluntad, así lo atestigua. Había algo en el fondo de su ser, en el barro de su yo, que propendía a la pesadilla. Su valerosa obra, prototipo de la sanidad física y moral, siempre está a punto de convertirse en lo contrario, en una pesadilla. Así, por ejemplo, compara las plantas de un jardín con animales encadenados y la noche con una nube mayor que el mundo y un monstruo hecho de ojos. Pregunta si un hombre tiene 3 ojos o un pájaro 3 alas. Habla, por ejemplo, de un muerto que descubre en el paraíso que los espíritus de los coros angelicales tienen sin fin su misma cara. Habla de una cárcel de espejos, de un laberinto sin centro, de un hombre devorado por autómatas de metal. Habla también de un árbol que devora a los pájaros y que en lugar de hoja da plumas. Esta presencia de lo terrible y monstruoso, como descubrió Borges, se encuentra siempre en Chesterton. La semana que viene concluiremos nuestro retrato de este hombre que pudo haber sido Kafka o Poe y soñar pesadillas no menos admirables que las del autor del Proceso, El Castillo o El Gato Negro, pero a quien algo extraño y maravilloso, una especie de esperanza o de fe en lo humano y en lo divino, algo que brilló siempre en su pensamiento y en su prosa, lo distinguió de estos otros autores tan atormentados por sus fantasmas. Él prefirió ser Chesterton, un hombre que quiso recuperar la niñez y valerosamente optó por la felicidad o fingió haberla hallado. Y debemos agradecérselo. Muchas gracias por su atención. Hasta la semana que viene. Cuídense. Whoosh, splash, glug, 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 glug. Whoosh, splash, glug, 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 glug. Whoosh, splash, glug, 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 glug. Old Noah, he had an ostrich farm with fowls on the largest scale. And he ate his egg with a little in an egg cup as big as a pail. And the soup he took was elephant soup. What elephant soup? And the fish he took was whale. But they all were small to the cellar he took when he set out to sail. And Noah he often said to his wife when he sat down to die, I don't care where the water goes if it doesn't get into the water. Don't let it get in the water. The cataract of the cliff of Heb fell blinding off the brink, as if it would wash the stars away as suns go down the sink. And the 7 heavens came roaring down for the throats of hell to drink. And Noah he cocked his eye and said, it looks like rain, I think. Shame! The water has drowned the Matterhorn as deep as a mended mine. But I don't care where the water goes if it doesn't get into the water. Glug, 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 glug. But Noah he sinned, and we all have sinned. On tipsy seats we trod, till our great big black teetotaler was sent to us for abroad. And you can't get wine at the Queen's Chapel or Eisteddfod, for the curse of water has come again because of the wrath of God. And water is on the bishop's board and the higher thinker's shrine. But I don't care where the water goes
goes. If it doesn't get into the wine, don't let it get in the wine. Whoosh, glug, 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 glug.